El ateísmo de Claudia no era el ateísmo pasivo de quien simplemente no piensa en Dios. Era activo, razonado, casi militante. En las cenas familiares, cuando su madre sacaba el rosario después de los postres, Claudia consultaba el móvil. Cuando su abuela hablaba de lo que Dios quiera, ella respondía con estadísticas de mortalidad. Cuando alguien en el hospital mencionaba que un paciente se había salvado de milagro, ella explicaba meticulosamente el mecanismo fisiológico exacto que lo había hecho posible. La ciencia lo explicaba todo. La ciencia era suficiente, su familia, los Ferreira de Burgos, era exactamente lo opuesto. 4 generaciones de católicos devotos que habían donado el órgano de la catedral, financiado 3 misiones en África y dado nombre a una capilla lateral de la iglesia del barrio. El abuelo había sido seminarista. La madre presidía la cofradía de la Virgen desde hacía 15 años. El tío era diácono permanente, y Claudia era el escándalo silencioso que todos preferían no mencionar en voz alta. ¿Alguna vez has dudado de tu fe o has conocido a alguien así? Comenta abajo. Y dale like si esta historia ya te está enganchando. La tensión familiar llevaba años construyéndose en silencio, como una presa que acumula agua. La ruptura definitiva llegó una tarde de martes de febrero, cuando Claudia reunió a su familia en el salón de la casa materna y anunció 2 cosas con la misma calma clínica con que daba diagnósticos. Primera, estaba embarazada de 16 semanas. Segunda, el padre del bebé era Andrés, su compañero de residencia con quien llevaba 2 años en una relación que había mantenido en privado precisamente para evitar este momento. El silencio que siguió duró exactamente 11 segundos. Claudia los contó, fue su madre quien habló primero. ¿Estáis casados? No. ¿Vais a casaros? No lo sé. Eso es algo que Andrés y yo estamos decidiendo juntos. ¿Bautizarás al niño? Claudia la miró directamente. Mamá, yo no creo en el bautismo. Ni en nada de lo que representa. Eso lo sabes desde hace años. Lo que vino después fue peor que los gritos. Fue el silencio de su madre levantándose de la silla, yendo a su habitación y cerrando la puerta con suavidad. La suavidad de quien ha tomado una decisión irrevocable. Su hermano mayor, Rodrigo, fue más directo. Estás enferma, Claudia. No del cuerpo. Del alma. Y hasta que no lo reconozcas, no eres bienvenida en esta casa con esa situación. ¿Con mi embarazo? Con tu pecado. Claudia recogió su bolso, salió por la puerta, y no miró atrás, no lloró hasta llegar al coche. Y aún entonces, se convenció de que eran lágrimas de rabia, no de dolor. Lo que no sabía era que aquella tarde era solo el primer capítulo de la historia más difícil de su vida. Las semanas siguientes Claudia las navegó con la eficiencia práctica que aplicaba a todo. Encontró un apartamento pequeño cerca del hospital. Andrés, aunque sorprendido por el embarazo, se mostró presente y dispuesto. No era amor de película, pero era honesto, y eso a Claudia le bastaba. El embarazo avanzó sin complicaciones hasta la semana 28. Fue durante la ecocardiografía fetal rutinaria cuando el técnico de ultrasonidos dejó de hablar. Claudia, tendida en la camilla con gel frío sobre su vientre prominente, conocía demasiado bien ese silencio. Era el silencio de alguien que ve algo que no esperaba ver. Voy a llamar al doctor Montoya, dijo el técnico finalmente. Espera un momento. Claudia se incorporó sobre los codos y miró la pantalla. Era médica. Sabía leer una ecografía. Y lo que vio en el corazón de su hijo le congeló la sangre. El doctor Montoya, jefe de cardiología pediátrica, entró 5 minutos después. Revisó las imágenes durante un tiempo que a Claudia le pareció eterno. Luego se sentó frente a ella con la expresión que ella misma ponía cuando tenía que dar malas noticias. Claudia, tu bebé tiene una cardiopatía congénita compleja. Específicamente, una combinación de transposición de grandes vasos con comunicación interventricular severa y estenosis pulmonar crítica. Claudia asintió. Como médica, procesó el diagnóstico en segundos. Como madre, tardó algo más. Pronóstico, dijo con voz plana. Sin intervención quirúrgica inmediata tras el nacimiento, probabilidad de supervivencia inferior al 15%. Con cirugía, dependiendo de múltiples factores. Montoya hizo una pausa.
Entre el 40 y el 55%. El número quedó flotando en el aire entre los dos, menos de la mitad de probabilidades de que su hijo viviera. Lo que Claudia hizo esa noche en el hospital nadie se lo esperaba. Quédate hasta el final porque esto va a cambiarte. Dale like si ya tienes un nudo en la garganta. Andrés, cuando se enteró, rompió a llorar. Claudia no. Claudia investigó. Leyó cada artículo publicado sobre la patología en los últimos 10 años. Contactó con especialistas en Madrid, Barcelona, Londres. Consultó las estadísticas actualizadas de supervivencia quirúrgica. Calculó probabilidades, analizó variables, construyó escenarios. Lo que no hizo fue rezar, nunca se le cruzó por la mente. Lo que sí hizo, una sola vez, fue llamar a su madre. El teléfono sonó 8 veces. Nadie contestó. Claudia guardó el móvil y se dijo a sí misma que era lo esperado. Que estaba bien. Que no lo necesitaba. Esa noche, por primera vez en meses, no pudo dormir. Era la semana 32 cuando sucedió. Claudia estaba de guardia nocturna, algo que había insistido en mantener a pesar del embarazo avanzado. El trabajo era su anclaje, su forma de no hundirse en el miedo que crecía cada día junto con su vientre. A las 2:47 de la mañana recibió una alerta de urgencias. Paciente pediátrico con fallo cardíaco agudo. Corrió hacia la unidad. Coordinó el equipo. Tomó decisiones rápidas y correctas. El niño se estabilizó. Fue en el momento de relajación posterior cuando sintió el primer dolor. No era una contracción normal. Era algo diferente, más profundo, más alarmante. Claudia se apoyó en la pared del pasillo y puso la mano sobre su vientre. Y entonces sintió algo que le paralizó el corazón. No sentía moverse al bebé. Normalmente a las 32 semanas el movimiento fetal era constante, especialmente de noche. Pero bajo su mano había silencio. Necesito una ecografía. Ahora, le dijo a la enfermera más cercana con voz completamente controlada. Lo que los siguientes minutos revelaron fue el peor escenario posible: sufrimiento fetal agudo superpuesto a la cardiopatía preexistente. El corazón malformado de su hijo estaba bajo un estrés que su pequeño cuerpo no podía sostener mucho más. Tenemos que prepararla para cesárea de emergencia, dijo el obstetra de guardia. Espera, dijo Claudia. Necesito llamar a alguien primero. Nadie entendió a quién llamaría en ese momento. Ella misma no lo sabía del todo. Marcó el número de su padre. El doctor Tomás Ferreira era el jefe de cardiología del mismo hospital donde trabajaba Claudia. Padre e hija llevaban 2 años sin hablarse, desde que él se había puesto del lado de la familia durante la ruptura. Era el silencio más doloroso de todos, porque Tomás había sido su modelo, su mentor, el hombre cuya inteligencia científica había forjado la suya. También era ateo, como ella, el único de la familia que lo era. El teléfono sonó 3 veces. Claudia. Su voz. Grave, cautelosa, cargada de 2 años de silencio. Papá. Claudia tragó saliva. Mi hijo se está muriendo. Y van a necesitar al mejor cardiólogo del hospital en quirófano en 10 minutos. Necesito que seas tú. Pausa de 4 segundos. Voy para allá. El doctor Tomás Ferreira entró al quirófano con la misma expresión que ponía siempre, concentrada, fría, profesional. Si había algo más debajo, nadie podría haberlo adivinado. Claudia ya estaba en la mesa, con anestesia epidural administrada, el campo quirúrgico preparado. Sus ojos se encontraron por primera vez en 2 años. Ninguno de los dos dijo nada. No era el momento. La cesárea transcurrió con la velocidad y precisión de un equipo de urgencias experimentado. 5 minutos después, el obstetra sacó al bebé. Silencio. No lloró. Los neonatólogos actuaron de inmediato. Claudia veía todo desde la mesa, sin poder moverse, con la parte inferior del cuerpo anestesiada y el corazón latiendo a 140 pulsaciones por minuto. Veía a los médicos trabajar sobre su hijo, veía los monitores, leía los números eran malos. Tomás se inclinó sobre el bebé. Sus manos, las manos que Claudia había visto operar cientos de veces, trabajaban con una delicadeza que ella conocía bien. Saturación 52%, anunció alguien, demasiado baja. Críticamente baja. Preparad el traslado a UCI neonatal cardiológica. Claudia cerró los ojos, y fue en ese momento, en ese preciso instante de oscuridad total, cuando sucedió algo que no tenía explicación en ninguno de los libros de medicina que había estudiado. Dale like si tienes escalofríos.
Lo que Claudia experimentó en ese momento va a dejarte sin palabras. No vio luz brillante. No escuchó música celestial. No sintió paz inmediata ni revelación sobrenatural instantánea. Lo que sintió fue una presencia, como cuando entras a una habitación que crees vacía y sabes, sin ver ni escuchar nada, que hay alguien más ahí. Una certeza que no pasa por el cerebro sino directamente al cuerpo, y luego, clarísima, una voz. No externa. Interna. Pero más nítida que cualquier pensamiento propio que hubiera tenido jamás. Claudia. Solo su nombre. Ella apretó los ojos con más fuerza. No. No. Esto es disociación por estrés agudo. Es una respuesta neurológica. Es cortisol y adrenalina alterando la percepción. Tengo un diagnóstico para esto. Claudia. Ya lo sé. Y entonces, sin haberlo pedido, sin haberlo buscado, sin haberlo querido, sintió algo que no podía nombrar con ningún término médico. Una certeza absoluta, irracional, indemostrable y sin embargo más sólida que cualquier dato que hubiera manejado en su vida. Su hijo iba a vivir. Abrió los ojos justo cuando escuchó el primer llanto, débil. Muy débil. Pero ahí. Está respirando, anunció la neonatóloga. Tomás se enderezó. Miró los monitores. Frunció el ceño. Saturación subiendo. 61, 68. 74, ¿qué está pasando?, preguntó alguien. No lo sé, dijo Tomás. Y en 28 años de carrera, era la primera vez que lo decía en voz alta. Las siguientes horas fueron las más intensas de la vida profesional del doctor Tomás Ferreira. El bebé, que había nacido con una saturación de oxígeno incompatible con la supervivencia a mediano plazo, estaba estabilizándose de una manera que desafiaba todo lo que Tomás sabía sobre la cardiopatía que él mismo había diagnosticado semanas antes en las pruebas prenatales. A las 6 horas del nacimiento, pidió una ecocardiografía urgente. A las 7 horas, la repitió él mismo. A las 8 horas, llamó al doctor Vega, su colega de mayor experiencia en cardiopatías congénitas complejas, para que revisara las imágenes con ojos frescos. Los tres hombres miraron las pantallas en silencio durante varios minutos. Esto no es lo que teníamos en las prenatales, dijo Vega finalmente. No, confirmó Tomás. La transposición sigue presente, pero la estenosis pulmonar ha cedido significativamente. Sí. ¿Cuánto? Tomás señaló las mediciones en la pantalla. Lo suficiente para que la circulación compensatoria esté funcionando de manera no prevista. Vega se quitó las gafas y las limpió. Un gesto que Tomás reconoció como el que su colega hacía cuando necesitaba tiempo para procesar algo que no encajaba en sus esquemas. Tomás. ¿Tienes explicación para esto? El doctor Ferreira tardó en responder. Ninguna que pueda escribir en un informe médico. ¿Qué escribió Tomás finalmente en ese informe? Sigue viendo. Y si esta historia te está moviendo por dentro, suscríbete ahora. Mientras tanto, en la habitación de recuperación, Claudia procesaba lo sucedido de la única manera que sabía, analizándolo. Había tenido una experiencia subjetiva intensa en un momento de estrés máximo. La neurociencia tenía nombres para eso. Experiencias de presencia sentida, alucinaciones auditivas de baja intensidad inducidas por cortisol elevado, pensamiento mágico como mecanismo de defensa psicológica ante la amenaza de pérdida. Todo tenía explicación, todo menos el hecho de que su hijo estaba vivo y estabilizándose cuando las probabilidades decían que no debería estarlo. Eso todavía no tenía nombre. Fue Andrés quien entró primero con la noticia. Llorando sin disimulo, con el bebé en una foto en el móvil, pequeñísimo, lleno de cables y monitores, pero con el pecho subiendo y bajando rítmicamente. Se va a llamar Lucas, dijo Claudia de repente. Andrés la miró sorprendido. No habían decidido el nombre. ¿Lucas? ¿Por qué Lucas? Claudia no respondió de inmediato. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que ese nombre había llegado a su cabeza con la misma claridad inexplicable que la voz de aquella habitación oscura. Porque sí, dijo finalmente. Porque le queda bien. Tomás Ferreira entró a la habitación de Claudia a las 11 de la noche, cuando el pasillo estaba en silencio y los visitantes se habían ido. Se sentó en la silla junto a la cama sin que nadie lo invitara. Miró a su hija. Ella lo miró a él. 2 años de silencio entre ellos. 2 años de orgullo, de distancia, de llamadas no realizadas y palabras no dichas. Lucas está estable, dijo él. Necesitará una intervención quirúrgica en las próximas semanas, pero el panorama es significativamente mejor de lo que esperábamos hace 12 horas. Lo sé. Leí el informe. Por supuesto. Una pausa. Claudia, no tienes que decir nada, papá. Si tengo que decirlo. Tomás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas.
Era un hombre de 58 años que de repente parecía más viejo y más joven al mismo tiempo. Me equivoqué. No médicamente, aunque eso también habrá que discutirlo. Me equivoqué como padre. Me equivoqué cuando elegí el silencio de tu madre sobre ti. Cuando dejé de contestar tus llamadas. Cuando no estuve. Claudia miraba el techo. ¿Estás aquí ahora? Sí. Tomás asintió despacio. Estoy aquí ahora. El silencio que siguió no era el mismo de antes. Era un silencio diferente. Más suave. Con algo dentro que empezaba a parecerse a un principio. Papá. ¿Tú crees en algo? En algún tipo de, no sé. ¿En algo? Tomás tardó en responder. Soy científico, Claudia. Igual que tú. No puedo creer en lo que no puedo demostrar. Pero el informe de esta noche no tiene explicación médica satisfactoria. Eso es verdad. Hizo una pausa. Pero la ausencia de explicación no es prueba de lo sobrenatural. Solo es ausencia de explicación. Claudia asintió despacio. Era exactamente lo que ella misma habría dicho hace 24 horas. Y sin embargo, continuó Tomás en voz más baja, hay algo en lo que sí creo. Creo en que esta noche, en ese quirófano, algo que no entiendo salvó a mi nieto. Y creo que tengo una deuda con ese algo, sea lo que sea. ¿Vas a convertirte? Tomás casi sonrió. No. No soy capaz de dar ese salto. No está en mí. Miró a su hija directamente. Pero tú eres diferente. Tú siempre fuiste diferente a mí, aunque los dos nos empeñáramos en no verlo. Claudia no respondió. Pero tampoco negó. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó Tomás. Sí. Se quedó hasta las 2 de la mañana. No hablaron de Dios ni de milagros ni de religión. Hablaron de Lucas. De sus primeros años de medicina. De un viaje que habían hecho juntos a Oporto cuando ella tenía 12 años y que ninguno de los dos había mencionado en décadas. Cuando Tomás se fue, Claudia se quedó mirando el techo oscuro, y por primera vez en su vida adulta, sin haberlo planificado, sin haberlo razonado, susurró algo en voz muy baja, no sé si estás ahí. No sé cómo funciona esto. Pero si fuiste tú esta noche, gracias. Luego se sintió ridícula, luego pensó que quizás estar dispuesta a sentirse ridícula era el principio de algo. La noticia del nacimiento de Lucas llegó a la familia Ferreira a través de Tomás, que llamó a su exmujer a primera hora de la mañana. Las reacciones fueron exactamente lo que Claudia habría predicho si hubiera hecho el ejercicio de predecirlas. Su hermano Rodrigo no llamó. Envió un mensaje de texto de 5 palabras, me alegro de que esté bien. Sin signos de exclamación. Sin preguntas. Sin oferta de visita. Era su forma de tender un hilo tan fino que resultaba casi invisible, pero que Claudia decidió tomar como lo que era, un primer paso de alguien que no sabía dar pasos. Su tía Carmen, la más rígida de la familia, llamó a Tomás para decirle que rezaría por el bebé pero que no podía validar la situación de Claudia visitándola en el hospital. Claudia, cuando se enteró, encontró esa distinción tan absurda que casi le hizo gracia. Fue su madre quien sorprendió a todos. Isabel Ferreira llegó al hospital el segundo día, sin avisar, con una bolsa de tela que contenía una mantita tejida a mano y 2 naranjas. Cosas prácticas. Cosas de madre. Entró en la habitación y se quedó de pie junto a la puerta, mirando a Claudia con una expresión que contenía demasiadas cosas para ser descifrada fácilmente. ¿Puedo verlo?, preguntó. Su voz era la de alguien que ha estado practicando esas palabras durante horas. Está en la UCI neonatal. ¿Puedo pedirles que te dejen entrar? Isabel asintió, no se abrazaron. No lloraron juntas. No hubo el momento cinematográfico de reconciliación que en otra historia habría sido inevitable. Lo que hubo fue algo más parecido a la realidad, 2 mujeres que se querían profundamente y se habían hecho daño profundamente, sentadas en la misma habitación, empezando a encontrar el camino de vuelta una a la otra sin saber exactamente cómo recorrerlo. No voy a pedirte que cambies, dijo Isabel finalmente. Lo que creo o dejo de creer. Lo que hago con mi vida. No te pido eso. Pero tampoco voy a dejar de rezar por ti. Por los dos. Claudia miró a su madre durante un momento largo. De acuerdo, dijo, era la primera vez en años que no discutía ese punto. Isabel lo notó. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió levemente, como una tensión que cede 1 milímetro. ¿Tienes una relación difícil con tu familia por temas de fe o decisiones de vida? Comenta abajo. No estás solo. Y dale like si esta historia te está tocando. Los días siguientes Isabel volvió cada tarde. Siempre con algo práctico, comida, ropa limpia, una planta pequeña para el alféizar. Nunca mencionó a Dios directamente.
nunca preguntó sobre el bautismo. Era como si hubiera tomado la decisión táctica de ganar terreno despacio, con hechos y no con palabras. Era, pensó Claudia, una estrategia que ella misma habría admirado en un contexto diferente. Rodrigo nunca apareció. Su tía Carmen tampoco. Pero Claudia descubrió que la ausencia de algunos dolía menos cuando otros estaban presentes. 3 semanas después del nacimiento, Lucas fue intervenido quirúrgicamente. La operación duró 9 horas. Tomás no operó, porque era el abuelo y la ética médica tiene reglas claras sobre eso, pero estuvo en el hospital durante las 9 horas. Sentado en la sala de espera junto a Claudia, junto a Andrés, junto a Isabel que rezaba el rosario en silencio, Claudia no rezó, pero tampoco se burló del rosario de su madre. Cuando el cirujano salió con la mascarilla bajada y la expresión de quien acaba de terminar algo difícil con resultado satisfactorio, Claudia se levantó antes de que dijera una sola palabra, lo supo antes de que hablara. La misma certeza de aquella noche. Solo que esta vez no la sorprendió tanto. Ha ido bien, dijo el cirujano. Mejor de lo esperado. Isabel se persignó. Andrés abrazó a Claudia. Tomás cerró los ojos durante 3 segundos exactos, los abrió, y fue al mostrador de enfermería a pedir el informe quirúrgico. Claudia se quedó quieta en medio de todo ese movimiento. Pensando en algo que llevaba semanas dando vueltas en su cabeza. La semana anterior había buscado, con la misma metodología con que buscaba cualquier dato clínico, testimonios de personas que habían tenido experiencias similares a la suya. Experiencias de presencia en momentos de crisis. Voces internas con claridad inusual. Certezas inexplicables, había miles. En todas las culturas. En todas las épocas. En personas con y sin historial religioso, la neurociencia las catalogaba. La psicología las analizaba. Ninguna disciplina las explicaba del todo. Claudia era demasiado honesta intelectualmente para pretender que no tener explicación completa equivalía a confirmación de lo sobrenatural. Pero también era demasiado honesta para pretender que su experiencia había sido simplemente cortisol y distrés. Había algo en el medio. Un espacio donde la ciencia decía no sé y algo más empezaba. Ella no sabía todavía qué nombre ponerle a ese espacio, pero había dejado de tenerle miedo. Si esta historia te hizo pensar, compártela. Hay personas en tu vida que necesitan escucharla. Y suscríbete para más historias que te van a sacudir el alma. 42 días después del nacimiento, Lucas Ferreira recibió el alta hospitalaria. Era un martes de abril, con ese sol de primavera burgalesa que entra horizontal por las ventanas y convierte el polvo en oro. Claudia había dormido 3 horas, tenía el pelo recogido con un bolígrafo porque no encontraba una goma, y llevaba puesta la misma sudadera de 2 días porque no había tenido tiempo de cambiarse. Era la más feliz que había sido en su vida. El protocolo de alta en neonatos con cardiopatía compleja era largo y meticuloso. Formularios, instrucciones, medicación, fechas de seguimiento, señales de alarma. Claudia los conocía todos. Los había leído, repasado y memorizado como si fuera un examen. Fue al final, cuando todo estaba firmado y Lucas estaba en su silla de coche con el mono azul que le había tejido Isabel, cuando el doctor Tomás Ferreira entró en la habitación. Nadie lo había llamado. Había venido por su cuenta, llevaba la bata blanca puesta, el fonendoscopio al cuello, como si acabara de salir de planta. Quizás era verdad. O quizás era su armadura, la única forma en que sabía presentarse en los momentos importantes. Se quedó de pie frente a la silla de coche. Mirando al bebé que respiraba con ese ritmo perfectamente regular que 42 días antes nadie habría apostado por ver. Puedo, dijo en voz baja. Claudia asintió. Tomás se agachó despacio. Deslizó las manos bajo el cuerpo pequeñísimo con la precisión de quien ha manejado corazones durante 30 años, pero con una delicadeza que Claudia nunca le había visto en el quirófano. Levantó a Lucas. Lo sostuvo frente a él. El bebé abrió los ojos. Tenía los ojos oscuros de Claudia, los mismos que los de Tomás. 3 generaciones mirándose en el mismo color. Tomás no dijo nada durante un momento largo. Cuando habló, su voz tenía una textura diferente. Más rugosa. Menos controlada. Hola, Lucas. Una pausa. Soy tu abuelo. Y voy a estar aquí. No prometió creer en Dios. No prometió ir a misa ni rezar el rosario. No prometió convertirse en el hombre que la familia Ferreira esperaba que fuera. Prometió estar. Para Claudia, que conocía a su padre mejor que nadie en el mundo, fue exactamente suficiente. Era abril otra vez. Lucas tenía 12 meses y había superado sus revisiones cardiológicas con resultados que el doctor Vega seguía describiendo, en privado y con cierta incomodidad científica, como extraordinariamente favorables dada la complejidad inicial del cuadro. En el informe médico oficial ponía evolución clínica positiva post-intervención. Era lo máximo que la medicina podía escribir. Lo que quedaba fuera del informe era algo que Vega,
Tomás y otros 3 cardiólogos habían discutido en más de una ocasión sin llegar a ninguna conclusión satisfactoria. Algunos fenómenos no caben en un informe. Claudia seguía siendo médica. Seguía creyendo en la ciencia. Seguía pensando que el método científico era la herramienta más poderosa que la humanidad había desarrollado para entender la realidad, pero había añadido algo a su mapa del mundo. Un territorio que antes había negado que existiera. No lo llamaba Dios todavía, porque la palabra le parecía demasiado grande y demasiado cargada y demasiado ajena para ponérsela sin más a algo que apenas empezaba a conocer. Lo llamaba lo que estuvo ahí aquella noche. Era un nombre torpe. Pero era honesto, y la honestidad, había decidido Claudia, era el único punto de partida que valía. Su madre venía los jueves. Traía siempre algo de comida hecha en casa y se quedaba 2 horas viendo a Lucas descubrir el mundo con esa intensidad voraz que tienen los bebés que han peleado por estar en él. No hablaban de religión. No hablaban de lo que había pasado entre ellas. Construían, en cambio, algo nuevo sobre los escombros de lo viejo. Era más lento. Era más real. Rodrigo había llamado una vez, en Navidad, para preguntar cómo estaba Lucas. La conversación duró 4 minutos y 20 segundos. Claudia la había cronometrado mentalmente, como hacía con todo. Fue incómoda y escasa y significó más de lo que sus 4 minutos sugerían. Su tía Carmen seguía sin aparecer. Claudia había dejado de esperar que lo hiciera. Tomás venía los domingos. Llegaba puntual, se quitaba la chaqueta, se sentaba en el suelo con Lucas y construía torres de bloques durante horas con la misma concentración que ponía en las cirugías. No había vuelto a hablar de Dios ni de aquella noche. Pero una tarde, mientras Lucas dormía en su regazo, le dijo a Claudia algo que ella guardó sin analizarlo demasiado: sigo sin poder creer en lo que no puedo demostrar. Pero hay algo que sé con certeza desde aquella noche. ¿Qué? Que hay cosas que no puedo demostrar. Era lo más cercano a una rendición que Claudia le había escuchado jamás. Viniendo de él, era enorme. El último domingo de ese abril, Claudia hizo algo que no había hecho desde los 13 años, entró sola a la Catedral de Burgos, no fue a misa. No encendió una vela. No se arrodilló ni se persignó. Se sentó en uno de los bancos laterales, en silencio, mirando la luz que entraba por las vidrieras de colores y convertía el suelo de piedra en un mosaico de azules y dorados. Pensó en Lucas. Pensó en su padre sosteniendo al bebé en brazos. Pensó en aquella voz en la oscuridad que le había dicho solo su nombre, y en la certeza que había venido después, y en todo lo que no podía explicar y en todo lo que ya no necesitaba explicar del todo. Se quedó 20 minutos. Cuando salió, el sol de la tarde le dio en la cara. No había encontrado respuestas, pero había dejado de tener tanto miedo a las preguntas, y a veces, pensó mientras bajaba los escalones de piedra hacia la plaza donde la vida seguía con todo su ruido ordinario y hermoso, a veces eso es suficiente para empezar.